de retorno en la bitácora. Estamos hablando acerca del Estado colonial. Algo que nos había quedado claro, Rafael, lo decíamos, precisamente sobre qué base, sobre qué se ha estructurado el Estado, sobre aquella discriminación, injusticia a el denominado indio. Ahí quedamos. Entonces, por ejemplo, cuando en 1825 se independiza esta región del Alto Perú, ya para el 1826, cuando se redacta la primera constitución, etcétera, ¿quiénes están representados en la constitución? ¿Quiénes están representados en la potestad de hacerse con el destino de este país? ¿Qué están haciendo? Apenas el 5%. Es más, toda la burocracia realista al servicio de la corona española se habían acantonado en Sucre. Si eres gente que nunca había luchado por la independencia, nunca había peleado por la independencia de este país, y sin embargo son ellos los que están redactando la Carta Magna, son ellos los que están haciéndose con el destino del país. Es decir, hubo un momento en el cual la burocracia realista ya concebía de que era imposible que poder negarse a la independencia de hecho que estaba sucediendo por los ejércitos libertadores. Entonces, ¿qué hacían? Se cambian de bando. De pronto están abanderándose con una independencia en la cual nunca creyeron y nunca lucharon por ella. Es más, negando la presencia de quienes sí habían peleado por la independencia, como la generala de América, doña Juana Zurduy de Padilla. No permitieron que ingrese a la constituyente de 1826. Es decir, quienes habían luchado por este país, los guerrilleros que estaban todavía en vida, fueron prácticamente desalojados del acta de fundación de este país. Entonces, ¿qué tipo de legitimidad podía haber tenido ese Estado naciente si no congregaba al todo de la nación? Es una legitimidad que tendía a la nulidad. Apenas el 5% está representado, y ese 5% no se siente perteneciente de este país. Tiene sus ojos vistos afuera, es decir, a la madre patria, entre comillas, España. Es decir, no se siente perteneciente en este suelo. Es más, para ser Estado, para ser nación, desde ese momento tiende constantemente a anular al elemento nacional. El elemento nacional, ¿quién era? El 95% restante, que no estaba representado. Por lo tanto, podemos decir que ese Estado no tenía legitimidad. Por lo tanto, si no tenía legitimidad... Si no son parte de, si no se siente parte de aquello, son ilegítimos. Si ese Estado no tenía legitimidad, podemos decir que ese Estado era aparente. Porque si un Estado es la explicitación y la objetivación de un sistema de vida, de lo que somos, ese Estado no era real. Ese Estado era aparente, era irreal. Estamos hablando del carácter... Aunque existiese como institución. Es el carácter irreal de este Estado, Estado aparente. ¿Sobre qué base? Por ejemplo, hay una... Hegel decía alguna vez, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué es lo racional en la política? Es la concurrencia de legitimidad que posee un hecho constituyente. Es decir, cuanta más legitimidad posea un acontecimiento, cuanta más gente logra congregar, se hace más legítimo, por lo tanto, más racional, porque es más representativo. Pero si no logra congregar a la nación, al elemento nacional, es más, los niega, y para hacer tiene constantemente que negarlos, entonces su legitimidad es nula, por lo tanto, se hace irreal, por lo tanto, se hace irracional, porque ese Estado no representa lo que un pueblo en definitiva es. Es más, tiene constantemente que ir anulando a el elemento nacional que dice representar. Por eso, hasta el 52, el indio pagaba por el derecho a existir en este país. Y era el indio el que tenía que mantener a unas élites ociosas para producir, para trabajar, y que se habían acostumbrado a esa capacidad burocrática que lo único que hacía era mediar las relaciones entre la colonia y la corona. Entonces, quienes se hacen con los estados, con nuestros estados, sobre todo en Bolivia, devienen en un carácter irreal, de pura imitación. ¿Por qué? Porque como no son capaces de expresar lo que la nación es, empiezan a copiar todo de afuera. Porque para ese entonces se sabía qué significaba ser español, qué significaba ser francés. Pero ¿qué podía significar ser boliviano, ser peruano? Entonces, cuando la élite gobernante no es capaz
de producir las mediaciones cognitivas, existenciales, para que su Estado explicite lo que son en última instancia, lo único que hacen es copiar de otras realidades, cartas constitucionales, leyes, normativas, regulaciones, es decir, todo lo objetivado por otro tipo de realidades, por otro tipo de eticidades, que no tienen que ver con la nuestra. En ese sentido aparece un Estado aparente porque no representa lo que somos, representa lo que otro tipo de realidades son, pero no tienen nada que ver con nosotros. Si es un Estado aparente, si no representa lo que somos, si quienes forman parte de ese Estado y que deberían hacer este Estado no se sienten representados, no se sienten parte de, porque de verdad tienen que mantener a una clase ociosa, y sobre esa estructura se ha basado el Estado colonial. Con el transcurrir de los tiempos, ¿qué se ha permitido? O sea, revoluciones, la revolución del 52, se empezó a hablar de una cosa, se empezó a hablar de la otra, y se ha tratado de quizá, podemos decir, buscar parches en el camino que al final nunca te ha llevado a nada. Al final, la estructura de donde se ha marcado y se ha empezado y se ha construido no fue buena, no va a terminar en nada bueno. Por eso siempre fuimos un país inestable. ¿Cómo puede haber estabilidad cuando un pueblo, una nación, no es capaz de ser congregada en la idea estatal? Es más, es profundamente y sistemáticamente negada. El indio, por ejemplo, tanto del occidente como del oriente del país, eran considerados tributarios, deberían pagar su derecho a existir, pero nunca eran considerados pertenecientes. Entonces esto quiere decir que el Estado, desde su nacimiento, lo que llamamos el Estado señorial colonial, desde su nacimiento es profundamente antinacional. Por eso también se puede explicar el hecho de que las élites que han gobernado este país ni siquiera fueron capaces de contener la extensión territorial con la cual nacimos. Y es crudo y es triste y dramático cuando uno lee historia, saber que gran parte de la pérdida territorial que hemos sufrido, la mitad de nuestro territorio, ha sido con la connivencia de nuestras propias élites, que hoy día les seguimos rindiendo homenajes cuando están llenos de traidores. Por ejemplo, y esto hay que decirlo, en la plena guerra del Pacífico, cuando estamos luchando contra Chile, la invasión chilena, están paseando por las calles de Santiago a invitación del enemigo Aniceto Arce y Gabriel René Moreno. Don Aniceto Arce fue uno de los únicos beneficiarios de la guerra del Pacífico. Para él construyeron ese famoso ferrocarril que supuestamente Chile en compensación nos regaló, pero sin embargo eran para los varones de La Plata. Le seguimos rindiendo homenajes a don Aniceto Arce, le seguimos rindiendo homenajes a don Gabriel René Moreno, hasta una universidad tenemos con su nombre. Cuando eran personajes como Nicome de Santelo, que sentían un profundo odio al indio de este país, y no solamente al indio del occidente, también del oriente. Fueron profundos y eximios aprendices de otro gran racista que hubo en la Argentina, don Domingo Faustino Sarmiento, y que ni siquiera tenía ideas propias, sino que las copiaba de los racistas europeos. Entonces, toda esta élite que nos ha gobernado, profundamente antinacional, jamás pudo consolidar una idea de nación. Por eso su legitimidad, que nunca la tuvieron acá, tenían que buscarla afuera. Por eso siempre estaban amparados por poderes foráneos, antinacionales, y por eso se explica la inestabilidad continua de este país. Si no tienen legitimidad adentro, tienen que buscarla afuera. Y eso es volverse sumisos, subordinados a los intereses de afuera. Es decir, la élite señorial boliviana, la oligarquía que llamamos, que gobierna este país, nunca tuvo como el centro de sus propósitos los intereses nacionales, sino los de afuera. Ese es el retrato del Estado colonial. De repente salir beneficiados personalmente para poder servir a los intereses extranjeros, a los intereses de afuera, no a lo que se necesita en este país. Se necesitaba en determinada región, determinada zona. Esa es su tragedia, el que ni siquiera defendían intereses propios, sino intereses ajenos, externos. ¿Bajo qué?
bajo una lógica de sacar un interés o una partida personal. Sí, y el interés que sacaban era poco comparado con lo que se llevaban. Es que lo veían de manera individualizada. Y es una de las el cosas. momento, la circunstancia, pero el impacto que va más allá de determinada acción equívoca que han tenido, no la supieron evaluar en su momento. Y es un poco lo que explica el por qué no hay transición de oligarquía a burguesía, por ejemplo, en Bolivia. Porque una burguesía, y esto lo muestra la historia económica de Inglaterra, una burguesía es profundamente nacionalista y es la primera interesada en potenciar un Estado nacional. Porque una burguesía que sabe lo que es el esfuerzo por el trabajo, por la producción, sabe que necesita un Estado fuerte que sepa defender sus intereses fuera de sus fronteras. Pero nuestra oligarquía, ociosa para el trabajo, que nunca supo proponerse producir ella misma los apetitos que tanto deseaba y tanto le costaba a la nación importar, porque el dinero hay que sacarlo de algún lado, y lo sacaban del tributo indígena la mayor parte, porque ellos no producían nada, pero eso sí, tenían apetitos muy lujosos, ¿no? Entonces, el problema es que esta oligarquía nunca pudo pasar a ser burguesía, porque los valores señorialistas que tenía en su cabeza no le permitían atravesar un proceso de transformación de su propia subjetividad. Por eso se dice, ¿no? Tantas revoluciones hemos tenido, condiciones objetivas había, pero condiciones subjetivas para estar a la altura del acontecimiento, las élites de este país nunca la tuvieron. Estamos en la bitácora, comprendiendo, hablando acerca del Estado colonial. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.